Cristina Pascual, forma parte de la comunidad de la Casa Provincial en Madrid, estudia teología en comillas, eso ya suena grande, ¿no? Pero Cris es una mujer inquieta, profunda, que está siempre buscando, cuestionando, intentando encontrar explicaciones que van más allá de lo evidente. Es joven y con ese dinamismo propio de su edad nos regala frescura y novedad en sus respuestas. Y esta respuesta combina en una justa medida entre la novedad y la profundidad, propio de una persona que estudia y que se toma la vida en serio, se toma los estudios en serio, que los va rezando, que los va asimilando, que los va haciendo cuerpo en su vida y en su corazón. Cris es hermana de la Caridad de Santa Ana, y desde ese ser, desde su sentido de pertenencia e identidad, hoy nos va a intentar ayudar a comprender esto de carisma y que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de misión. Gracias, Cris, por estar esta mañana aquí en familia, en este espacio tan especial, y que lo hagas desde lo que eres, ¿no? Una mujer sencilla, generosa, cercana. Bienvenida, Cris, y que todo vaya bien. Gracias. Pues muchas gracias, Maritza. Y bueno, y también muchas gracias a todos y a todas que hacéis posible esto. Hola también a todos y a todas, porque no hago más que ver caras a las que hace demasiado tiempo que no veo. Y bueno, yo esta mañana quería empezar sobre todo diciendo, bueno, un poco de confesión, ¿no? Diciéndoles, bueno, pues que yo soy un aprendiz de muchas cosas, y entre esas muchas cosas, pues un aprendiz de carisma. Y sí que me gustaría, pues bueno, decir y nombrar, ¿no? Que si hoy pues yo puedo decir cualquier cosa de carisma, es gracias pues a muchas hermanas que han pensado antes el carisma, que han vivido antes el carisma, que han reflexionado y han contado con mucha pasión y han transmitido con mucha pasión qué es o cómo se ha entendido el carisma. Y gracias a ellas yo hoy puedo decir algo, ¿no? Y me parecía, bueno, que también era bonito pues como traerlas aquí, todas esas hermanas pues que a lo largo de la historia se han encargado de transmitir un carisma y de vivir un carisma. Voy a intentar compartir pantalla para poneros el esquema de lo que he podido pensar, ¿no? Que podía ser esta sesión que es introductoria a los temas, creo que son 4 y 5, ¿no? Ya del bloque de misión y carisma, para que también nos podamos guiar a través del esquema. Bueno, pues yo he pensado que esta sesión, que es muy de introducción y que abre paso pues a otras sesiones en las que otras, pues bueno, de la mano de otras, ¿no? Los grupos podréis ir profundizando más en este tema, hacerlo como en 3 momentos o 3 bloques, que son estos que pues he puesto por aquí. En un primer bloque, bueno, pues central en el carisma. Este primer bloque centrado en el carisma, yo he pensado o me resultaba que podía, bueno, pues explicarlo o decir algo desde entenderlo, 1, como un lenguaje aprendido, y 2, bueno, como una identidad que se acoge. En un segundo momento, hablar en general de la misión. Hablar en general de la misión, bueno, yo lo lanzo desde una invitación también a recuperar algún texto de la Biblia que por ahí decían en el compartir de grupos, ¿no? Y cómo ese texto de la Biblia nos habla también de una resurrección del deseo. Y luego quizá centrar un poco en una parte que he llamado como participación diferenciada, y un poco, bueno, pues en centrar qué es o cómo se entiende desde los documentos de la Iglesia la misión del laicado, la misión de la vida consagrada y la misión compartida. Y luego ya para terminar, pues he pensado adentrarnos un poco y tener en cuenta un poco el contexto en el que estamos viviendo, resonando mucho, creo, a todos y a todas la cuestión de la hospitalidad y el cuidado. En ese último punto he puesto como 3 apartados, ¿no? Uno primero, que es esa frase entre comillas de nada se improvisa, que muchas veces hemos oído repetir mucho algunas hermanas, y otros 2, que es la hospitalidad, una forma de mirar, y el cuidado, una forma de ungir la vida, que, bueno, enunciaré, pero es verdad que creo que también tampoco me tocaba meterme en esto y que va a ser un poco a modo también pues, de tanto invitación para luego los grupos como, bueno, las próximas sesiones que se puedan ir desarrollando. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Como os decía,
En un primer momento, al pensar y hablar de qué es el carisma, ¿no? ¿Qué son los carismas? ¿Qué es eso que a veces habla la Iglesia de diferentes carismas? A mí enseguida me venía la imagen de que quizá una de las maneras que tenemos de poder comprender qué es lo que significa eso de los carismas propios de cada congregación es como si estos carismas fueran una lengua, un idioma que poco a poco vamos aprendiendo y con él vamos leyendo la vida y vamos leyendo el Evangelio. Esto mismo se puede asimilar a lo que encontramos a veces en nuestra tradición con el nombre de Jesús. Y con Jesús, el nombre de Jesús, lo que encontramos es que a Jesús le llamamos de muchas maneras diferentes. A Jesús le podemos llamar Cristo, le podemos llamar Jesucristo, le podemos llamar el Maestro, el Hijo de Dios. Y todos estos nombres que podemos llamar a Jesús son nombres que son todos verdaderos. Pero lo que encontramos es que cada uno de estos nombres lo que hace es que pone el énfasis en algo de la persona de Jesús. Y, por ejemplo, cuando lo llamamos Hijo de Dios, pues estamos poniendo el énfasis, ¿no? Pues de su procedencia, ¿no? De su divinidad. O cuando lo llamamos el Maestro, estamos poniendo el énfasis en ese Jesús que iba pues, de pueblo en pueblo por los caminos enseñando y predicando. Algo también de esto lo encontramos en los Evangelios. En los Evangelios lo que nos encontramos son pues, cuatro narraciones que son las cuatro verdaderas, pero que ponen énfasis diferentes. Cuando miramos esto, probablemente una de las explicaciones bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué esta pluralidad? Pues bueno, probablemente sea porque Jesucristo y su misterio es algo pues, que no podemos condensar ni en una única palabra ni en una única lectura de su vida. Entonces lo que hacemos es, con diferentes palabras y diferentes lecturas, que todas son verdaderas, abarcar pues, esa pluralidad. Y cuando yo pensaba en el carisma, bueno, lo que me venía es que los carismas en la Iglesia tienen mucho de esto. Son algo muy parecido a lo que pasa con los nombres de Jesús o a lo que pasa con los cuatro evangelios. Porque cada uno de ellos lo que aporta es algo diferente a la Iglesia. Aporta una lectura propia a esa vida de Jesús, a esa buena noticia. Y además, con los carismas, lo que pasa es que al aportar esa lectura propia, que al final es una comprensión, ¿no? de quién fue Jesús, de qué fue su vida y qué fue su mensaje, lo traduce. Y lo traduce en lo que llamamos dos cosas, ¿no? Lo traduce como en unas prácticas concretas y en unas actitudes concretas. Esto es algo tan sencillo como que, bueno, nosotros en las prácticas concretas que traducimos el carisma es, pues, por ejemplo, en intentar que nuestras casas pues, sean hogares abiertos y hogares de acogida, y pues en práctica eso. Y si nos vamos a las actitudes en las que también pues, se concreta todos los carismas, pues por ejemplo, en nuestro caso pues, sería el heroísmo, sería la humildad, son actitudes que vamos adquiriendo y en las que concretamos ese carisma. Por lo tanto, bueno, de alguna manera creo que podemos decir que cuando nos incorporamos a una familia carismática, lo que estamos haciendo es incorporándonos a una comprensión concreta pues, del conjunto de la vida de Jesús. Y esta concreción, pues, y esta comprensión concreta se traduce en prácticas y en unas actitudes. Vamos, o sea, dicho pues quizá de otra manera, ¿no? Al final lo que hacemos es incorporarnos a una tradición espiritual y a una comprensión pues, del conjunto de la vida cristiana y de nosotros mismos como cristianos. Y por eso aquí hay un punto, ¿no? Y es que cuando hacemos ese movimiento de incorporarnos a una familia carismática, implica algo de nosotros. Y implica también como un trascender o como un ir un poco más allá de lo que es nuestra propia subjetividad. Aunque es verdad pues, que carisma va configurándola, ¿no? Y esto es pues, porque nosotros nos damos libremente a una comprensión, a una tradición que se ha ido como cediendo a modo de relevo por la historia, ¿no? Así que, bueno, desde esta visión
de que el carisma se puede asemejar mucho a un lenguaje que vamos aprendiendo y con el que vamos leyendo tanto en nuestra vida como el Evangelio. Bueno, creo que podamos dar como ese segundo paso, ¿no? Que es, bueno, cómo este lenguaje pues nos va también configurando de alguna manera. Y esto pasa con los carismas y pasa también con las lenguas que nos configuran, que poco a poco nos va incluso dando como una identidad. Y que esta identidad que pasa con el carisma, y al igual que pasa con las lenguas, nos posibilita como dos cosas. Una, nos posibilita definirnos delante de otras personas y decir delante de otras personas quiénes somos nosotros. Y otra de las cosas que pasa y que me resulta como también muy interesante es que nos posibilita entendernos también a nosotras mismas. En este viaje, ¿no? Pues de aprender la lengua del carisma, llega un momento que ya no solo utilizamos el carisma, en este caso de la caridad, de hecho hospitalidad, para decir quiénes somos, sino que nosotras mismas nos entendemos desde ahí y damos razón de quiénes somos desde ahí. En este proceso que supone de acoger una identidad que te nombra y que también, pues bueno, das razón de lo que eres desde ahí y que a la vez va en paralelo, con el ir poco a poco aprendiendo a leer en la lengua del carisma. Y he puesto que, bueno, se da como un recorrido que es como de crecimiento personal, y yo lo he puesto a concretar como en 4 verbos. He puesto 4, que es verdad que podrían ser otros 4, pero a mí me parece que estos 4 se dan siempre en esos procesos en los que nos vinculamos a un carisma. Voy a poner también aquí voy a compartir pantalla. Es esta, ¿no? Veis unos circulitos con unas palabras, ¿no? Vale, ok. Vale, pues bueno, en este recorrido y un recorrido de crecimiento, yo creo que nos topamos con tres verbos que nos indican 4 acciones por las que en el proceso, ¿no? de acoger una identidad carismática nos encontramos con esto, que es, por un lado, el salir, por otro lado, entrar, abrirse y vincularse. Voy a intentar resumir un poquito qué condensaría cada uno de esos verbos y palabras que al final son movimientos vitales que hacemos en ese recorrido. En un primer momento está aquí el salir. Es lo que en Creyente muchas veces llamamos o expresamos con las experiencias de éxodo. Este verbo que nos indica salir es un momento en el que se nos invita pues a salir de nosotras y de nosotros mismos. Se nos invita a poco ir descentrándonos. Y se nos invita a ir poco a poco descentrándonos porque se nos invita a salir de la forma habitual que tenemos de entender la vida, a la forma habitual recibida de nuestra familia, recibida de todas nuestras experiencias vitales que hemos tenido hasta ese momento. Salir de ahí para poder escuchar y para poder acoger la forma en la que nos propone un carisma concreto. Después de ese movimiento pues como de salida y de descentramiento, se nos suele invitar a otro, que es el movimiento de entrar. Este movimiento de entrar, a mí me parece que la imagen que más aclara es el de abandonar o poner off al modo turista. Es el movimiento en el que ya no vale entender que esto es un conjunto como de vivencias o de sentimientos o de experiencias por las que pasamos y saltamos, sino que llega un punto en el que se nos invita a entrar en una experiencia y en un viaje que implica un proceso que es lento, un proceso que es largo, un proceso que incluso en ocasiones pues nos lleva a sitios a los que no queremos ir, y que muchas veces en ese movimiento
vemos como, bueno, pues como se van educando nuestros egos, nuestros protagonismos, incluso nuestros deseos, y se van educando y dando forma pues mediante el carisma. El siguiente movimiento al que muchas veces se nos invita en este viaje es el movimiento de abrirse. Este movimiento de abrirse es el movimiento de prestar atención y de empezar a educar nuestra mirada. Creo que de una manera o de otra, todos y todas tenemos la experiencia de que cuando atendemos y prestamos atención a lo vivo, como que nos llenamos de vida. Y creo que también, de una manera o de otra, todos tenemos experiencia de que quizá uno de los problemas, entre comillas, de nuestra sociedad o de los contextos en los que vivimos es que muchas veces prestamos atención a cosas que parecen vivas, pero que realmente no están vivas. Por lo tanto, en este movimiento de abrirnos, la cosa no está solo en prestar atención y en vivirnos abiertas, sino que está también en aceptar como un ejercicio de elección. En aceptar, pues bueno, escoger algunas cosas y dejar otras. Y que el criterio para poder escoger algunas cosas y dejar otras siempre sea en la medida que a mí esas me ayudan pues a ir configurando poco a poco mis deseos conforme a ese carisma. Y gracias pues, a este movimiento de abrirnos, de abrirse, es como podemos entrar pues, al último que yo he puesto en esta diapositiva, que es el movimiento de vincularse, de vincularnos al carisma, que es el movimiento también pues, de tender un puente entre el carisma y la vida cotidiana, de que al final el carisma no vaya por un lado y el coche que yo me compro o las vacaciones que elijo o mi relación con mi pareja, mi relación con mis hermanas de comunidad, sea otra cosa, ¿no? De que el tiempo que ocupo, mis preocupaciones y también, pues eso, ¿no? Lo que me mueve en vida sea otra cosa que vaya en otra dirección al carisma. Bueno, y yo creo que de la mano, pues de estos 4 movimientos, que no se dan, ni mucho menos, ¿no? como un proceso lineal y que tampoco a veces, pues cuando se viven, lo sabemos identificar claramente, pero sí, bueno, que son como intuiciones o indicaciones de fases y momentos en ese acoger una identidad. Pues de la mano de eso, creo que podemos pasar como al siguiente punto, ¿no? Que es el que llamábamos en el esquema la misión, resurrección del deseo y luego una parte que era la de participación diferenciada. Cuando nos acercamos o nos aproximamos al concepto de misión, ¿a qué es eso de misión que a veces en la congregación y en la iglesia también tanto escuchamos? Bueno, pues nos estamos acercando a que la misión es el envío que recibimos por parte de Dios. Es una llamada que nos desplaza y nos desplaza pues, hacia un servicio en diferentes y múltiples tareas. Creo que esta misión también supone un dejar pues que Dios sea Dios, ¿no? Quien guíe nuestra vida y que, bueno, quien vaya configurándola también a su antojo. Y bueno, en definitiva, cuando la Iglesia y en las congregaciones hablamos de misión, lo que tenemos detrás en la cabeza, ¿no?, es seguir el ejemplo de Jesús Hijo, que es enviado del Padre. Ejemplos de misión y de vocación, en la Biblia tenemos muchos, tenemos multitud de relatos y normalmente van muy juntos, ¿no? Va relato de vocación y de misión. Y estos relatos los encontramos pues, en profetas, los encontramos en el relato de la Anunciación de María,
Nos encontramos también en muchas llamadas de seguimiento pues, en torno al lago. Pero yo hoy os invito pues, a que nos podamos fijar, podamos prestar atención a un relato de misión que se da un sábado, ¿no?, en una tumba vacía. Voy a presentar un texto, no sé, si Ana Antuñano, que te veo aquí, que tengo aquí a la vista. ¿Lo puedes leer cuando proyecte? Vale. Vale, gracias. Venga. Del Evangelio de Juan. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: «Señor, si te lo han llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo me lo lleve». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabuni», que quiere decir maestro. Replicó Jesús: «Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles esto». Gracias, Ana. Pues en este texto encontramos a una mujer, a una persona que va y que va de madrugada y que va de madrugada movida pues por un deseo interior, por unas ansias, por unas ganas, que va de madrugada y va buscando algo que quizá todavía pues, no puede concretar o tampoco se quiere llegar a imaginar, pero va. Y ahí, en una tumba vacía, de madrugada, se da algo, se da un mensaje, se da una vocación y se da un envío concreto de ir y decir. Y este texto, bueno, yo lo traía y lo traigo porque creo que nos dice algo o nos está diciendo algo sobre qué es la misión o cómo a veces percibimos la misión, que resulta interesante. Y es que el deseo que tiene María pues, por volver a ver a Jesús es anterior a verlo. Ella fue de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Y es que quizá, pues en la vida muchas veces poder descubrir nuestra verdadera misión, nuestra vocación, la pregunta deba dirigirse primero hacia nuestros deseos, hacia nuestros vacíos, hacia esas ansias que nos hacen salir de madrugada. Porque creo que mucho la pregunta sobre la misión es una pregunta primera sobre 2 cosas. Una es una pregunta sobre dónde, sobre en qué lugares, en qué contextos, en qué situaciones y circunstancias, y otra sobre cuánto, con qué intensidad, dónde y cuánto estamos echando de menos a Dios, dónde y cuánto echo de menos a Dios en mi vida, en mi entorno, en el contexto que estamos viviendo de pandemia, sobre dónde y cuánto, ¿no? A veces
yo me imagino que las primeras hermanas del padre Juan tenían mucho de preguntarse dónde y cuánto estamos echando de menos a Dios. Y por eso, pues, porque la misión es algo más amplio, ¿no? Pues que las tareas, y descubrimos que no es solamente el lugar donde estoy desarrollando algo. Es por lo que, bueno, ahí estaba como este segundo punto, ¿no?, al que os invitaba en el apartado de misión. Este segundo punto que confieso que me ha costado mucho encontrarle como un enunciado, ¿no? Y que, bueno, al final he puesto participación diferenciada, misión del laicado, misión de la vida consagrada y misión compartida. Primero, como todos sabemos, bueno, pues la tarea no es misión. La misión, como estábamos diciendo, es algo mucho más amplio que las tareas. Pero es verdad que las tareas se pueden convertir, y de hecho se convierten, en concreciones necesarias pues, para que la misión sea algo más, bueno, pues que una ensoñación, ¿no? En el texto de María Magdalena, bueno, escuchamos ese ve y diles, ¿no? Una concreción de la misión. Lo que define pues, la diversidad de lo que llamamos estados de vida en la Iglesia, pues el sacerdocio, el laicado, la vida consagrada, no son precisamente las tareas, sino que es la misión. Vamos, y de hecho podemos coincidir y coincidimos en muchas tareas, pues ya sea bien en el ámbito educativo, en el pastoral, en el sanitario, en muchas tareas. Bien sea, a mí me gusta mucho que la imagen de que la tarea es lo que hacemos con las manos. O sea, pues si damos clase es la corrección del examen, y si somos enfermeras es la inyección que ponemos, ¿no? O sea, el decir, bueno, ¿tarea qué es? Pues todo lo que hago con las manos, eso es tarea. Esta misión, que es diferente, o sea, en la que ya, o sea, las tareas sí que coincidimos, pero la misión es diferente, ¿no? O quizá de una manera pues más perfilada, es que llegamos a ella desde una participación diferenciada. Y aquí es donde, bueno, voy a intentar compartir de una forma pues muy breve, muy resumida, bueno, pues un poco lo que dicen, ¿no?, pues los documentos de la Iglesia sobre, bueno, pues esta participación en la misión de una forma diferenciada. Todo esto creo que, bueno, lo podéis encontrar en Lumen Gentium, algunas cosas sobre el laicado que quizá pues, os puedan resultar más interesantes, pues las podéis encontrar en Christi Fidelis Laici. O sea, es verdad que yo voy a dar solamente como unas pinceladas, ¿no? Lo que encontramos en estos documentos de la Iglesia es que, por un lado, lo que caracteriza pues, de un modo peculiar al laicado en la Iglesia es precisamente pues, su secularidad. Esto no es otra cosa que decir pues, que, de un modo peculiar, la misión del laico en la Iglesia consiste pues, en hacer presente a Jesucristo en lo que es pues, la vida ordinaria de la sociedad, en la cultura y también de una forma como muy particular o muy especial, ¿no?, en el ámbito de la familia y del trabajo. Por otro lado, lo que encontramos con respecto a cuál sería, ¿no?, pues esa misión específica pues de la vida consagrada es, bueno, pues que a través de los votos ser un signo visible, un signo eficaz de Jesús. Que, dicho de otra manera, es pues, que al final todas las personas consagradas pues, estaríamos llamadas a convertirnos pues, como en un recuerdo permanente, ¿no?, de Jesús en medio de la Iglesia y también del mundo. Precisamente gracias a que, aunque participamos de una misión, lo hacemos de una forma diferenciada, es precisamente a esto y a esa diversidad que podemos hablar y hablamos de misión compartida. Que la misión compartida es o sería
esta participación de una forma diferenciada, cada uno desde su misión concreta dentro de su estado de vida en la Iglesia. Y bueno, de esta misión compartida que las personas que vengan posteriormente, ¿no? Pues podrán profundizar más. Bueno, en nuestro caso sería, bueno, pues la de colaborar en la extensión del reino, ¿no? Mediante el anuncio de la salvación, de la caridad hecha hospitalidad. Pero bueno, que esto ya sería algo pues que imagino que en las próximas sesiones pues podremos ir profundizando más. Una vez expuestos pues de una forma, bueno, breve, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre qué es carisma en general y qué es misión en general? Yo, bueno, os proponía como este tercer paso, este tercer movimiento, casi más tercera provocación, ¿no? Que había titulado Hospitalidad y el mayor cuidado en tiempos de pandemia, de distanciamiento de seguridad y confinamiento perimetral. Y voy a comenzar este apartado pues con una anécdota pues personal, ¿no? Y es que pues cuando yo estaba en el noviciado, en las clases de congregación, que a propósito eran en esta misma sala que ahora estoy, cuando llegábamos al apartado de lo que había sido la respuesta carismática a las pandemias del siglo XIX, y cuando aparecía en esa respuesta carismática pues todo el tema del riesgo de la propia vida y del voto en un momento de la historia a atender a los enfermos incluso con enfermedades contagiosas. Bueno, pues en esos momentos lo que surgía era como una especie de tentación actualizar qué podía ser hoy eso de las pandemias esas y de qué podía ser hoy eso del riesgo de la propia vida. Y es verdad que, claro, hoy recordar esto, lo primero que hace es que te arranca una sonrisa y lo segundo es decir, madre mía, no teníamos ni idea de, pues de lo que nos iba a venir encima unos años después. Lo cierto es que, que para bien y para mal, pues la vida nos ha colocado en un momento de la historia y en una situación algo parecida a la situación en la que, se fue forjando el carisma. Yo creo que quizá esta situación sea también pues como una situación muy propicia, ¿no? Una situación especial en la que quizá podemos prestar una mayor atención a qué es lo que Dios nos está revelando en todo esto, ¿no? A qué de Dios se nos revela en esta crisis que estamos viviendo y a qué llamadas desde la hospitalidad hecha, desde la caridad hecha hospitalidad nos lanza, ¿no? La situación. Creo también que a estas alturas, que mañana, hará un año, ¿no? Del primer estado de alarma y de todos esos meses encerrados en nuestras casas, pues tanto las heridas como las cicatrices, todo lo que son las huellas, ¿no? Y los cambios pues, que esta crisis nos está dejando, todos y todas, de una manera o de otra, creo que también de una manera bastante plural, pues ya las estamos viviendo y percibiendo, ¿no? Y las vivimos y las percibimos, pues algunas personas en sus cuerpos, otras en los sentimientos, en nuestros pensamientos que a veces ya son, pues de cabezas muy cansadas que están deseando relacionarse. Y por eso quizá creo que todos tenemos la sensación pues que en este punto en el que estamos, pues el cansancio ya nos va pasando como factura, ¿no? Y quizá también esa adrenalina primera, ¿no? De la solidaridad, pues se va como apagando. Esto a mí me hacía pensar que hoy, a puertas de un año casi pues de esta crisis, igual ha llegado el tiempo pues de adentrarnos en la dinámica de nada se improvisa. Esa frase que muchos y muchas hemos escuchado repetir algunas de nuestras hermanas. Todos y todas sabemos que en los momentos de crisis el control escapa de nuestras manos.
Y quizá porque el control escapa de nuestras manos, se pone pues, como más de manifiesto nuestras verdades y nuestras incoherencias. En los momentos de crisis, bueno, pues sale a la luz qué es realmente lo que creemos, cómo vivimos, cómo actuamos, qué es lo que esperamos. Todo esto sale. Y esta crisis y en este momento, pues creo que todas somos conscientes de que esto ha ido saliendo durante este año. La crisis nos ha colocado, bueno, pues frente a nuestra verdad. Y al colocarnos frente a nuestra verdad, también nos ha colocado frente a nuestra incoherencia. Y precisamente esto es lo que, bueno, a mí me hace pensar que quizás sea un momento muy adecuado pues para adentrarnos en esa sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que hay detrás del nada se improvisa. Que es una sabiduría que tiene muy claro, ¿no? Pues que hay que recorrer caminos, ¿no? Que hay que recorrer caminos y procesos pues para poder responder de la manera que yo leía en aquellas clases del noviciado en esta misma sala, que respondían nuestras primeras hermanas en una situación pues de pandemias parecida a la que hoy estamos viviendo. Creo que la dinámica del nada se improvisa, lo primero que hace es recolocarnos con mucha humildad, bueno, pues en nuestro lugar. Y creo que eso significa que lo primero que hace es recolocarnos en el lugar del discipulado, en el lugar del discípulo y la discípula que posiblemente calla más, escucha más y posiblemente también pues, decide y controla mucho menos, ¿no? Quizá desde su lugar de discípulos y de discípulas, pues que hemos comprendido, ¿no?, que la dinámica del crecimiento y del trabajo personal es una dinámica de que nada se improvisa, es desde donde puede ser hoy, creo que muy interesante, volver como a aprender y volver a preguntarnos pues, ¿qué es eso de la hospitalidad? ¿Y qué es eso del cuidado? ¿Qué es eso de la hospitalidad y del cuidado que hoy pues, nuestro mundo y nuestra sociedad tanto está necesitando y que decimos que es algo tan nuestro y a lo que tanto nos sentimos llamadas y llamados? En este punto, como os decía, creo que, bueno, que es más una provocación que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo me atrevía como a esbozar 2 puntos de partida, que voy a ponerlos aquí. Bueno, estos 2 puntos de partida que ya os digo que son más una provocación que otra cosa y que creo que desde ellos pues puede ser que a algún grupo le apetezca o le sugiera tirar del hilo o puede ser que no, ¿no? O puede ser que sea algo cada uno y cada una pues en nuestras vidas lo podamos, no sé, ir pensando, ¿no? Es uno, bueno, la hospitalidad como una forma de mirar. Creo que quizá la hospitalidad puede ser entendida también como una forma de mirar, como una forma que nos permite prestar atención a la realidad, prestar atención a lo que nos rodea, de manera tal, pues bueno, que seamos capaces de llegar a encontrarnos con Dios en el rostro de las personas. Aquí detrás hay bueno, todos los textos que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Del cuidado, sobre todo de las hermanas a los enfermos y en esa coletilla, ¿no? De viendo a Cristo en el enfermo, en los niños de la inclusa, en viendo a Cristo en. Esto en los textos, los primeros textos de las constituciones, esto aparece con un movimiento y un paso que creo que también hoy puede ser sugerente, que los fundadores y primeras hermanas llaman, bueno, el paso o el movimiento de los ojos corporales a los ojos de la fe.
pero que creo que hoy podemos definir, ¿no? O entre comillas traducir como un movimiento de ganar en percepción, ¿no? En ver con mayor hondura. Como decía dentro del apartado de acoger una identidad, ¿no? En un movimiento, bueno, en el que las cosas que parecen vivas pero ya no son, las aprendemos a distinguir y apartar para fijarnos en las cosas que parecen vivas y que son vida y que son vivas, ¿no? Bueno, yo creo que por aquí hay, no sé, hay como un camino a recorrer, ¿no? Como un decir, jo, pues cuando hablamos de hospitalidad, evidentemente estamos hablando de acoger al otro en su situación, pero igual el movimiento que hay interno previo a ese es una cuestión de mirar, es una cuestión de descubrir a tantos otros, ya sea, bueno, las situaciones de migración que todos conocemos, como, bueno, yo creo que esta pandemia no ha dejado, bueno, muchas imágenes y muchas noticias también, pues las personas más mayores de nuestra sociedad, bueno, pues aprender a mirar ahí y a ver ahí, bueno, pues el rostro de Cristo. Y la segunda provocación que yo apuntaba era el cuidado, una forma de ungir la vida. Aquí, bueno, en Israel era bastante común el tema, bueno, pues de ungir el cuerpo con aceites, ¿no? Y esto además pues se hacía con diferentes motivos, principalmente con 3 motivos. Un primer motivo que era por una cuestión de unción en un rito, ¿no? de consagración, que bien era personas o también podía ser a elementos pues, que fueran a participar del rito, yo qué sé, ¿no? Pues hoy en nuestro caso sería un cáliz, si lo trasladamos a nuestro caso, ¿no? Pues bueno, ahí se utilizaban los aceites. También se ungía al cuerpo, ¿no? En signo de respeto y de honor. Aquí hay cosas muy chulas que creo que por nuestro carisma nos resuenan de una forma especial, como que, por ejemplo, una de las costumbres que había era, bueno, pues derramar aceites sobre los huéspedes, ¿no? En muestra y señal de honor. En Salmo 23 dice una cosa chula que me ha apuntado, ¿no? Pues delante de mí preparas una mesa con una unción, perfumas mi cabeza, ¿no? Pues desde ahí, desde este signo de respeto y de honor y de dignidad de la persona, del huésped al que acogemos. Y luego también había otro tercer motivo por el que era bastante común ungir el cuerpo con aceite, que era con la intención de sanar heridas. Esto lo encontramos en la parábola del buen samaritano, pero también, por ejemplo, lo encontramos en Levítico. Y lo encontramos en Levítico cuando se nos dice que se unge el cuerpo de los leprosos, ¿no? Como un rito de sanación y de purificación. También encontramos, por ejemplo, pues que los discípulos en un momento cuando son enviados pues a sanar enfermos también ungen con aceite. Encontramos, ya os digo, en diferentes momentos de la palabra. Y creo que quizá hoy toda esta cuestión de ungir y de ungir el cuerpo y de ungirlo como consagración, de ungirlo como respeto y de ungirlo como sanación, puede iluminar mucho a nosotros y lo que decimos, ¿no? Que es tan nuestro del cuidado y con el mayor cuidado. Porque quizá podemos pues, tirar una línea, ¿no? De entender el cuidado y este mayor cuidado pues como una marca, ¿no? Como una marca, como una señal, como una forma de tocar de muchas maneras el cuerpo y los cuerpos de otros, pero que penetra profundamente, ¿no? Que penetra pues como ese aceite en los huesos, ¿no? Y que al penetrar así pues alivia, sana, consagra la vida. Creo que también esta cuestión hoy no podemos olvidar también, pues bueno, todo el tema de la ecología y sí, de lo que ya no son personas, ¿no? Sino de lo que nos rodea, ¿no? Todo el cuidado de la vida más en general y toda esa consagración y curación de la vida más en general. Entonces esta es como, bueno, pues la segunda línea
a modo de provocación, bueno, que yo pues tiro y lanzo, ¿no? Estas dos líneas, luego ya, bueno, al presentar los materiales ya las defino un poco más, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá la forma de trabajarlas para el grupo que quiera, y a modo, ya digo, de una provocación más de qué es lo que nos sugiere, pues sería la primera con un texto que os pasaría, que, bueno, que está en la revista Misión, que es la hospitalidad en las constituciones de 1824, una forma de mirar. Y la segunda, pues bueno, haciendo un ejercicio grupal de relectura de la parábola del buen samaritano desde esta clave, ¿no? Desde la clave del cuidado como ungir la vida con aceite que sana y que la consagra. Y estas dos provocaciones, pues por aquí, ¿no? ¿Qué más cosas me parecía que podían ser sugerentes, ¿no? a trabajar en los grupos? ¿Qué más cosas me parecía que podían ser sugerentes? Sobre todo, bueno, pues pensando en que en todas estas cuestiones, las próximas sesiones pues se ahondarán más pues desde ya la perspectiva carismática, ¿no? Y entrando ya en fondo del carisma. También les pasaré al equipo de coordinación pues una hoja donde esté así como más definido o más concretado, ¿no? Pero yo aquí os enseño en un primer momento cosas y sí, os enseño en un primer momento cosas. Voy a hacerlo como dando pequeñas indicaciones. Primero, pues para quien diga, oye, mira, es que en mi grupo pues igual hay mucha gente que se ha incorporado en medio de todo esto hace poco. Pues entonces yo os diría, pues mira, pues entonces lo primero es esto. Es este folletito que hay por aquí, que es un folletito de Mari Carmen Martínez, que es La huella impresa en un cántaro. Es un folletito, bueno, pues que recorre un poco la vida de María Raffles y cómo ella, pues bueno, fue acogiendo pues una identidad, ¿no? Este folletito irá de la mano de otro que estará en PDF, que es sobre el Padre Juan y también pues un poco como el recorrido, ¿no? Y esto sería, pues bueno, pues para grupos en los que digas, oye, mira, que hay gente pues que ha llegado a toda esta movida hace poco, o para grupos que diga, oye, pues igual está bien volver a releer algunas cosas. Eso, pues, para empezar. Luego, otra propuesta es la lectura de este libro. De este libro que es No olvidéis la hospitalidad, una exploración teológica, bueno, eso es un libro sencillito, que es de Francesc Torralba. Este libro es un libro muy general sobre la cuestión de la hospitalidad. ¿Y por qué la invitación a este libro? Bueno, la invitación a este libro porque creo que puede ayudar como tener, bueno, hace un repaso por la Biblia, hace un repaso también por las primeras comunidades cristianas, cómo lo entendieron, y creo que puede ayudar mucho a que luego cuando nos ponemos sobre textos, sobre cuestiones más nuestras, nos resuenen cosas. Y digamos, ah, claro, sí, mira, esto también aparece aquí en la Biblia, o ah, sí, esto también lo vivían las primeras comunidades, no sé, puede ser, además es un librito de fácil lectura, la letra es un librito de fácil lectura. Esto. ¿Qué más? Luego también otra propuesta es quien por falta de tiempo no, o los grupos pues, que tenéis como más trabajos o se os acumulan, pues digáis, oye, mira, es que igual todo el libro o igual pues algo que sea un poco más ligero, pues es este cuadernito que también ya os lo haremos llegar, que se llama La hospitalidad, que escribió también una hermana, la hermana Encarnación Garnica, que lo que hace también es un recorrido. O sea, aquí lo que encontraréis es un poquito quizá más extenso en la tradición de la Iglesia y las diferentes congregaciones y menos extenso en la Biblia, pero como veis, pues eso, un librito que igual pues para los grupos que van más pillados de tiempo y quieren tratar el tema de la hospitalidad, pero no en un libro más amplio, pues este. Y luego, por último,
Y ya me callo porque al final lo que me parece más interesante es poder dejar un tiempo para compartir lo que resuena, porque siempre es como, sí, lo más interesante de lo que más cosas se sacan. Ya que no tenemos pasillos, por lo menos los podemos tener aquí. Es una última propuesta pues, para grupos que trabajan mucho y entonces tienen mucho tiempo en las reuniones o no sé, o que dicen, oye, es que nosotros ya llevamos pues, un recorrido por diferentes situaciones, ¿no? Que es adentrar un poquito en esto de aquí, que es la calidad de esta hospitalidad, humildad y heroísmo, que es también un librito pequeñito, que es una aproximación a la espiritualidad de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Y este librito, o sea, esta aproximación está como lo que llama por eso, ¿no? Pues por la hospitalidad, la humildad y el heroísmo. Sobre todo para, yo creo que como una cosa de, bueno, de empezar como a leer cosas y a que luego nos resuenen, ¿eh? O sea, ninguna de las propuestas es como de adentrarnos mucho, pues porque también consideraba, bueno, pues que eso, las próximas personas que tengan sus sesiones, pues lo harán, ¿no? Y yo de momento ya está. La verdad es que me encantaría escuchar ecos y compartir cosas. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que ya nos hemos pasado un pelín del tiempo y ahora mismo, bueno, pues quien quiera con toda la paz y libertad, pues tomar la palabra, hacer un eco, un retorno. Gracias por todo lo que nos ofreces, por esas pistas para seguir trabajando y profundizando. Y dejamos ahora la posibilidad, quien quiera hacer algún eco o alguna pregunta, algún comentario, pues que se active el micro y que participe.